y sus misericordias dice que son nuevas cada mañana. Hoy estamos estrenando una nueva misericordia. Y su gracia y su favor es con nosotros, ¿verdad? Pongo este aquí. Si tienes si se puede, digo, sí, una música de piano o algo, pues gloria al Señor, ¿verdad? Y si no, pues así le damos duro. Igual vamos pues somos la iglesia Nuevo Pacto. Yo sé que no estamos grabando, ¿verdad? Pero pues vamos a entrenarnos. ¿Dónde? Ay, Dios, bueno. Dios les bendiga. No había notado ese detallito, pero Dios me los bendiga. Sí. Dios bendiga a todo el que va a mirar, ¿verdad?, el video, o que Dios le va a ministrar, ¿verdad?, a través de su palabra. Dios los bendiga. Somos Iglesia Nuevo Pacto. Y pues mi nombre es Margarita, para los que no me conocen. Me acompaña mi esposo, mi familia, y le agradezco al Señor por el varón que ha puesto en mi vida. Y sepa usted que mi ministerio empezó desde el día que mi esposo, ¿verdad?, se unió juntamente conmigo a seguir en el camino del Señor. Toda la gloria, toda la honra es para el Señor, porque Él es el que lo hace. Y cómo no estarle agradecidos, ¿verdad? Porque esa era una petición que Él contestó, ¿verdad? Un anhelo de mi corazón. Y hoy lo veo realizado. Y los que me conocen saben cuánto oramos, cuánto pedimos por Él, por esa petición. Y gracias también le doy a los que se unieron a ella. Y todo viene, hermanos, todo viene a ser, ¿verdad?, útil, porque han de preguntar, bueno, y la hermana, que ese no era el tema, pero todo viene es parte de, ¿verdad? No sé si como recuerdan, ¿verdad?, retomando un poquito, que estamos hablando, llevamos el tema del reino de Dios, y hoy ahora nos vamos a enfocar en los principios dice, y reglas, ¿verdad?, en el reino de Dios. Pero antes de eso vamos llevando una secuencia, ¿verdad? Y resumiendo, empezamos con con la renovación de nuestra mente, ¿verdad? Entonces, todo lleva una secuencia, porque para ver el reino de Dios necesitamos primero renovar nuestra mente. Para entender lo que la palabra nos dice que tenemos que renovar nuestra mente, ¿verdad? A través de nuestro entendimiento dice que vamos a ser renovados. Así que ahorita estamos hablando del reino, y después hablamos del liderazgo, después de la mayordomía, ¿verdad? Y siéndole sincera, hermanos, a veces pensamos que vamos bien. Que somos buenos mayordomos, ¿verdad? O buenos líderes de la casa, con nuestros hijos. Pero viene el Señor con su palabra y nos muestra que hay cosas que en realidad no las estamos llevando, ¿verdad? Me refiero porque el Señor me habló directamente a mi corazón. Y a veces yo entendí y reconocí que no estaba siendo una buena administradora de lo que el Señor me había dado. Gracias, hermano. Sí. Y a veces no administramos bien, ¿verdad? Más que nada en los dones, los talentos que el Señor nos ha dado. Y les soy sincera, reconocí que he estado, a veces derrochamos lo que el Señor nos dio, o también a veces lo retenemos, ¿verdad? Pero entonces no era yo una buena administradora en ese aspecto de mayordomía. El Señor me habló en varios puntos, y ahora en cuanto al reino, pues como decía el pastor la vez pasada, ¿verdad?, que a veces oímos palabras o que se nos fue enseñado. Él decía de la palabra magnificencia, ¿verdad? Que Dios en su magnificencia, y dice él, yo la escuchaba, pero en realidad no sabía qué significado tenía. Y así nos pasa muchas veces
en varias palabras que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Y pensando que estamos bien o que en nuestro entendimiento eso significa tal cosa, pero en realidad la base y la verdad es otra. Pero todo esto, hermanos, tiene una consecuencia de nosotros no escudriñar suficiente la palabra, de no dice la palabra que el reino de los cielos es como un tesoro, ¿verdad? La parábola que veíamos la vez pasada, es como un tesoro, dice, que el hombre que lo encontró dejó todo. Y a veces no miramos la palabra o no miramos el reino de Dios como un tesoro, sino que nomás como dicen, oímos, pero todo eso tiene una consecuencia. Porque por eso vemos ahora iglesias vacías, iglesias tibias, iglesias muertas, iglesias frías. Porque no hemos sido suficientemente diligentes a meternos a profundidad en la palabra. Y yo meditaba en esta palabra, el reino. Y retomando, ¿verdad? El reino es un gobierno. El reino es un gobierno, es el gobierno de Dios, el gobierno celestial. Aquí en Estados Unidos hay un gobierno, en México hay un gobierno, ¿verdad? Pero ese gobierno tiene leyes y en ese gobierno hay territorio, ¿verdad? Y hay sujetos. En el plano terrenal hay uno que reina, hablando de gobierno del reino, el reino de los cielos, estamos hablando del reino de los cielos. Pero que no se nos olvide que el reino es un gobierno. Y en un gobierno siempre hay el que reina, está el territorio del que reina, están las leyes, están los personajes, ¿verdad? Los sujetos, los que habitan ahí. Y hoy en esta tarde a mí me tocó traer los principios del reino y reglas, enfocarme en esos puntos, pero todo esto todo envuelve a lo mismo, ¿verdad? Así que pónganme atención, hermanos, porque si no se me va a perder y ya, acuérdense que el reino de los cielos es un tesoro. Y si yo le dijera a usted que en esta área hay un tesoro, yo creo que ya estarían todos con la pala. Ya estarían o traen un trascabo para acabar más pronto, ¿verdad? Porque pues ¿quién no quiere el tesoro? Que le dijera yo, aquí, yo sé que aquí hay un tesoro escondido y trae puros, ¿cómo le llaman a esos de oro? Pero centenarios. Está lleno de centenarios ese baúl. Yo creo que yo fuera la primera. Bueno, no le diría vendía todo y luego venía como el de la parábola, ¿verdad? Pero le digo esto porque es un tesoro. Es un tesoro que el Señor nos dejó. Y el tesoro del reino de los cielos está aquí. Pero como sabemos que ese reino es un reino celestial, es un reino en lo espiritual, pues a veces no le ponemos como como que si fuera físico, ¿verdad? Como que si fuera material de aquí, pues ¿quién no quiere, verdad? Deleitarse en las finanzas, ¿verdad? Si fuera físico, el tesoro, ya anduviéramos todos escarbando. Y le decía yo que siendo sincera, yo fui un poco negligente en el área de la mayordomía, porque el Señor nos ha capacitado yo digo que a todos, al que Dios llama. Entonces a veces no estamos en la posición correcta, en la postura donde Dios nos quiere. Ahora mismo, porque vamos avanzando. Y yo me recuerdo que empecé dando unos pequeños estudios o pequeños trataditos y textos que yo ponía. Pero ahora, en este tiempo, yo no quería dar estudio. O sea, yo no le soy sincera que, o sea,
estudio significa esto que estamos ahorita y las citas, todo esto. Entonces ya después, ahí empecé. Y después me fui yendo y pues ahora la prédica, ¿verdad? Y a mí eso es lo que me gusta. Pero el Señor me dice, porque acuérdese que en la mayordomía, en el liderazgo tenemos un Señor. Y si el Señor quiere que esto se haga, si el Señor me está demandando, yo lo tengo que hacer. Porque el Señor nos quiere en la posición donde Él nos quiere tener ahorita. Y a veces se nos olvida. Y en el reino hay posiciones. Entonces, le decía yo que tenemos que ser sinceros en lo que Dios quiere trabajar en nosotros. ¿Y por qué? Porque el reino de los cielos es como un tesoro y muchas veces no lo escudriñamos, entonces ni cuenta nos damos en qué área Dios quiere trabajar o qué es lo que quiere hacer Dios conmigo ahora. Lo que fue, ya fue. Lo que hice, ya lo hice. Pero ahora en este tiempo y en el tiempo venidero y en el tiempo que viene, porque el Señor es de cosas nuevas. El Señor nos va renovando. Cada día dice que son nuevas sus misericordias. Entonces, ¿qué es lo que quiere, Señor, para este tiempo? Toca el tema que vamos a escudriñar, el reino. Fíjese, como dato importante, dice que 52 parábolas de principios del reino contiene la Biblia. 52 parábolas. De que ahí está el tesoro. Y en Mateo 13 hay 13. No me quiero equivocar. Parábolas no, en Mateo 13 hay 7 parábolas que hablan del reino de Dios. No les quiero preguntar, ¿verdad? Que si ya leyeron las 7. No, porque pues en realidad nomás la hemos, pero yo quiero que ahora usted diga, yo quiero saber más de ese tesoro que habla el reino, ¿verdad? Que habla la Biblia, que desde el reino de Dios. Si se recuerda en el principio, cuando Isaías le decía, voz del que clama en el desierto, preparad camino, ¿verdad? Preparar el camino para Jesús. Y luego decía, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Jesús vino a traer el reino a esta tierra. Y Él era el rey. Él es el que reina. Cuando usted le aceptó en su corazón, ese rey ahora habita en su corazón. Ahora el gobierno de ese rey está en su corazón, está en mi corazón. Y en Isaías 9, 6 y 7, lo vamos a leer por aquí. Habla de ese rey. Ahora no traje el Isaías 7, 9, 6 y 7. ¿Quién lo tiene por ahí? Bueno, en el 9, 6 y 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, su nombre se llamará, dice, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero dice que el principado estaba sobre sus hombros. El gobierno, la autoridad estaba sobre de él. Él trajo el reino a nosotros. Entonces, cuando nosotros le conocemos, ese reino ya está en nosotros, ese gobierno. Y en Marcos 1:14
Marcos 1:14 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Jesús predicaba el evangelio y el reino de Dios. El evangelio de la salvación, el reino de Dios con sus principios, su gobierno, sus principios, sus reglas. Esto es para que una ilustración más, para que veamos que Jesús era el portador de ese reino. Lucas 4:43. Dice, pero él les dijo, Jesús hablando, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Él había sido enviado a predicar, a enseñar del reino de Dios. Porque ahorita hay muchas disputas en que a veces no quieren ni mencionar el reino de Dios, ¿verdad? Ya lo tienen como satanizado a los del reino. Pero tenga en cuenta que nosotros somos del reino, porque nosotros somos habitantes de ese reino que Jesucristo trajo a esta tierra. Dice que ese reino es un reino inconmovible, es un reino eterno. No estoy hablando de un reino terrenal, porque aquí en lo terrenal hay un gobierno, ¿verdad? El que rige el hombre, el que pone sus leyes. Y nosotros nos sujetamos a esas leyes, porque si no va a haber una consecuencia. Leyes y principios de aquí. Si usted va más del límite, lo va a parar el policía y le va a dar un ticket. Entonces nos tenemos que ir al límite, porque si no, si va bien recio, imagínense, aparte del tiquetón que le va a dar. Pero eso es un punto. Pero hay muchas reglas. Y otra es de que si usted no paga el ticket, ese ticket le va aumentando y luego hasta orden de arresto, ¿verdad? Pero nosotros ahora pertenecemos a un reino inconmovible, a un reino celestial. Igual no vamos a cruzar las leyes de la tierra, no, las vamos a respetar, porque siendo nosotros representantes del reino celestial, tenemos que poner el ejemplo. Así que a mí me tocó hablar de este tema, de las leyes, principios y reglas del reino celestial, del reino de Dios, del gobierno de Dios. Es un gobierno, ¿verdad? Es el reino de Dios. Y le decía que a veces nos faltan maestros. Maestros, porque estos son enseñanzas que a veces nada más uno la lee como por encimita, como decía el pastor. Y hace poco escuchaba también, y esa es de mis favoritas con las que el Señor me habló, ¿verdad? Mateo 6:33. Ay, ya se la deben de saber. Sí, de memoria. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El vestido, la comida, la casa, todo el sustento, ¿verdad? El Señor nos lo va a suplir. Pero dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, en Mateo 6:33. Y a veces pensamos que el reino es en la iglesia, que el reino es acudir a la iglesia, que el reino es acudir a calentar una silla, que el reino es decir, así si voy, si hago esto, si lo hago, no lo hago, o quedar bien con el hermano o con la hermana del pastor. Pero el reino de Dios no es eso. El reino de Dios es un gobierno. El reino de Dios son leyes, son estatutos, son principios que a veces los pasamos por alto.
Los pasamos por alto. ¿Por qué? Porque se nos va olvidando. Se nos van olvidando los principios. Como usted vea en su casa con sus hijos, les empezamos a enseñar principios desde la casa. No agarres lo que no es tuyo, ¿verdad? Respeta a tus mayores. Y no hables cosas feas, ¿verdad? Porque eso le va a ayudar al niño a un día que él crezca. O respétame, porque como padres merecemos respeto, ¿verdad? Entonces le estamos enseñando a nuestros hijos los principios para un tiempo cuando ellos ya sean adultos mayores o salgan a la calle, a la escuela, eso les va a ayudar. Entonces nosotros en el reino de Dios tenemos principios, tenemos el fundamental principio es la fe. El fundamento de nuestro reinado, del reino de los cielos, el fundamento es la fe. Porque dice que el hombre natural no puede ver las cosas espirituales porque se han de discernir espiritualmente. Y si yo no tengo fe, no voy a poder ver el reino. No voy a poder discernir cuando el Padre me hable. No voy a poder, mucho menos, seguir las reglas o los estatutos, ¿verdad? Pero tenemos el fundamento. Tenemos los fundamentos del reino, del gobierno de Dios, la fe, la caridad, ¿verdad? Hacemos, porque tienes que ser un buen ciudadano y un buen ciudadano del reino. Como los valores que uno le enseña a sus hijos de chiquitos los tenemos. Buscamos la sabiduría de Dios, tenemos humildad, ¿verdad? Porque el principal punto cuando nosotros llegamos a Jesús fue porque vinimos humillados. Vinimos reconociendo que no hay Dios más grande que nosotros, porque a veces, como decíamos la vez pasada, ¿quién es el que reina en tu corazón? ¿Quién está gobernándote? ¿El yo? ¿O dejas que Dios te gobierne, verdad? Decía el pastor en la vez que le tocó a él. Pero venimos reconociendo, humillados delante de Él, que tenemos un Dios, un Rey superior. Entonces tenemos el fundamento, tenemos la base, que es cuando nosotros creímos, lo tenemos la fe. Tenemos los principios. Ahora falta escudriñar para saber y encontrar los tesoros. Los tesoros que hay en ese reino. En Deuteronomio 29, si quieren leerlo. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. ¿Para quién son? Para ustedes, para mí, para el cuerpo de Cristo, para la iglesia, para los hijos. Dice, es para nosotros, hijos para siempre. Dice, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y no le estoy hablando de la ley, de que vaya y mate un becerro o de que vaya y diezme el zacate de su casa. Dice que aquellos iban y hasta las hierbitas querían diezmar. No le estoy hablando de esa ley de ojo por ojo y diente por diente, ni le estoy diciendo que vaya y apedree a su hermana o a su hermano, porque ahora estamos bajo la gracia. Y la gracia dice que es un perdón inmerecido, es un regalo. Es un regalo. Y gracias a eso tenemos el derecho, ¿verdad? Tenemos la entrada al lugar santo. Tenemos el privilegio, el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Dice, más a todos los que le recibieron.
les dio la potestad, el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Así que usted le recibió a Dios, a Jesús en su corazón, usted recibió ese reino. Ahora somos ciudadanos de ese reino. Ahora ese reino está en nosotros. Ahora somos llamados hijos de Dios. Y le decía yo en Mateo 6:33, habla de más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si fuera, si nosotros de veras pusiéramos empeño, ya estuviéramos escudriñando las parábolas, ¿verdad? Porque dice que las parábolas son secretos. Él hablaba en parábolas, ¿verdad? Hay secretos escondidos. Secretos escondidos. Y son verdades ocultas. Es una verdad, pero está oculta. Entonces a nosotros nos toca, a nosotros se nos fue revelado. Pero si no la leemos, vamos a seguir conociendo solamente lo que nos han enseñado. Sino que tenemos que nosotros meternos a buscar ese tesoro. Escuchaba una enseñanza, ¿verdad? Que dice, porque hay una parábola bien bonita que a mí me gusta, que hay una mujer que pierde una moneda. Dice, ¿y qué mujer que pierde una moneda no va y la mueve todo, dice, y hasta que la encuentra? Porque yo antes, fíjese, por eso digo que a veces no le damos como que, pero me gustaba mucho esa porque era una mujer la que… Pero la mujer en la Biblia se relaciona a la iglesia, a la novia de Cristo. Y yo decía, ay, qué bonito, pero mira, así somos las mujeres y que vamos y que queremos, ¿verdad? Así debería de ser toda la iglesia, toda la novia de Cristo. Querer escarbar, querer encontrar las verdades ocultas que están ahí. Y en esa enseñanza empecé a escuchar que este maestro decía, es que en las costumbres de ellos se le daba una moneda a la novia. Ahí yo empecé a entender, ¿verdad? Y dice, ¿y cómo iba a ir la novia a casarse si no llevaba la moneda? Y acuérdense que nosotros somos la novia de Cristo. Y si nos ponemos yo dije, ay, mira, pero ¿qué está tratando de decir el Señor? Y yo quería saber más, ¿verdad? Y entonces viene a mi mente, a mi corazón, que el Señor nos dio las arras de la promesa, que es el Espíritu Santo, con la cual fuiste sellados. Las arras del Espíritu Santo. Esas son nuestras arras. Somos la novia de Cristo. Y tenemos esas arras. Imagínense si yo pierdo ese sello que el Señor me puso, esas arras, que dice que son las arras de la promesa. Dice hasta recibir la herencia incorruptible. Está en Efesios. ¿Cómo me voy a ir a presentar adelante del novio y sin las arras? Entonces empecé a entender muchas cosas. Dije, oh, me gocé, me maravillé porque dije, yo siempre me quedaba con eso, pero le digo que a veces no nos metemos a ver qué significa, por qué y por qué le puso tanto empeño en buscar la moneda. Pues sí, porque haga de cuenta que a nosotras aquí en nuestra cultura sí nos dan el anillo de compromiso. Y llegar al día de la boda, al matrimonio, sin el anillo, pues no le dimos el suficiente cuidado, ¿verdad? Va a decir el novio, ahí se ve el interés, ¿verdad? Ahí se ve el interés. Y así nosotros tenemos que ser diligentes en ver de qué hablo esto, de qué se está tratando, por qué aquella mujer buscaba hasta encontrar esa moneda, porque el significado era que era las arras y
Y nuestra promesa, nuestros sellos son las arras del Espíritu Santo. Y si vamos viendo, entonces el Señor quiere que tengamos cuidado en esa área. Pero las parábolas dice que son secretos ocultos. Verdades ocultas. Ahí está la verdad. Y le digo que a veces, oye, usted o yo oímos nada más que dicen que el reino, vienen predicando el reino, es el reino. Jesús predicaba el reino. Jesús predicaba el reino de los cielos. Y una de las leyes en ese reino están cuando Jesús hablaba en Mateo 5. Mateo 5. Dice. En Mateo 5 está el sermón del monte, las bienaventuranzas. Y uno de ellos dice, bienaventurados los pobres de espíritu, es en el 3, porque de ellos es el reino de los cielos. Y no significa que usted va a andar como pobre o pidiendo de la caridad porque el pobre del pobre es el reino de los cielos. No. Está tratando de decir que de los de espíritu pobre, de los que se humillan, del humillado. El Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. Lo que más adora el Señor es un corazón humillado, un corazón humilde. Dice que Él da gracia a los humildes, pero al soberbio, Él, ¿qué dice? Lo humilla, lo mira de lejos. Es lo que quiere el Señor. Porque le platicaba yo hace rato cuando empecé, de que empezó a desarrollarse algo más fuerte por cuando mi esposo me apoya, porque está mi esposo aquí. Yo tuve que pasar un proceso largo, fueron casi como alrededor de unos 7 años, pero el Señor quería quebrantarme a mí, quería trabajar con mi alma, con mi espíritu, porque había arrogancia, había altanería. Yo no podía ser más que mi esposo, porque el Señor en sus leyes, en sus estatutos, el Señor nos puso una cabeza como mujeres. El varón, Él es mi cabeza, Él es mi guía. Pero si yo trato de hacer las cosas a mi manera, yo estoy bajo, yo ya me estoy saliendo de las normas, de las reglas de Dios, de los principios que Dios ya estableció en su palabra. Y ahora yo no me muevo si mi esposo no me respalda, porque yo he entendido esa regla. Y yo cuando les hablo de las cosas del matrimonio, yo les digo, varones, respeten a sus mujeres, amen a sus mujeres, porque eso trae estorbo a sus oraciones. Si usted está maltratando a su mujer, si usted le está hablando mal, Dios no está, el cielo lo tiene cerrado. Tiene cerrados, las oraciones no llegan, porque dice que eso causa estorbo. Está en Pedro, no sé si es segunda o primera de Pedro, pero no vine a hablarles del matrimonio. Pero todo es un conjunto, por eso yo les decía, eso es un principio, son principios del reino y reglas en el reino. Por eso a veces no recibimos, por eso a veces las bendiciones están estancadas, porque hasta que no haya un quebrantamiento, hasta que no, dice el pobre de espíritu, ellos, dice, de ellos es el reino de los cielos. Nosotros ya nos humillamos al reconocer que tenemos que, no, nada más hay más grande que Dios, y no dependemos de nadie más que de Dios.
Es el primer paso. Ya tenemos el fundamento, hermana. Ya tenemos el fundamento, hermano. Pero necesitamos escudriñar las escrituras, saber la palabra. Ahí en las parábolas están los misterios, ya el Señor ya nos la reveló, pero hace falta que nosotros también lo reconozcamos, seamos sinceros y digamos, es cierto, esta área yo necesito que trabajarla. Yo necesito que menguar, porque si el Señor me hubiera dado algo cuando yo todavía no estaba lista para recibir, hubiera echado a perder las cosas. Y todavía, hermanos, todavía, no le digo que, porque todavía a veces mi esposo va, y yo ya voy caminando. Dijo la hermana Rosa Laura, dice, ya me voy yendo para el monte. Me gusta eso que dice ella, porque es la verdad, hermanos. A veces mi esposo me dice, espérate o algo. Y yo yo soy un poquito así como que... Entonces yo reconozco que el Señor tenía que tratar conmigo. Y ahora digo, no, Señor, yo reconozco, yo lo he aceptado. Yo he aceptado ese principio, esa regla. Entonces yo me sujeto a mi marido, pero antes de eso yo ya me estoy sujetando a la palabra, ya me estoy sujetando a esas leyes, a esas reglas que el Señor ya estableció. Y ahorita le estoy hablando de ese punto como mujer, como esposa. Pero también en los hombres, le digo que el no saber tratar a su mujer, eso también trae estorbo para sus oraciones. Ahora, el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia. El Señor quiere que tengamos una vida plena en todas las áreas. Pero a veces nosotros limitamos esa plenitud porque no seguimos los principios del reino. No seguimos los principios del reino de Dios. Entonces, nosotros necesitamos que escudriñar bien la palabra y saber de los principios. No solamente buscar el reino de Dios y su justicia y todos los vendrá por añadidura. Nomás lo repetimos como una grabadora. Entonces ya estamos casi igual que los del Ave María, ¿verdad? Como grabadoras. No, necesitamos que saber lo que nuestro labio está hablando, lo que nuestra boca está diciendo. El reino no es solamente asistir a la iglesia, y es bueno asistir a la iglesia, porque dice su palabra que ahí el Señor dice, cuando están los hermanos juntos en armonía, el Señor envía bendición, derrama de su bendición. Es bueno habitar los hermanos juntos en armonía. Por eso es bueno acudir a los servicios. Es fundamental, porque la palabra de Dios es la que nos da fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y un principio que no debemos de perder nunca es la fe. Ese es un principio del reino de Dios. Y a veces escuchamos tantas voces, tantas cosas que contristamos al Espíritu Santo. Porque se nos han enseñado infinidad de cosas, y ahorita con el internet, con los medios, uno pesca de aquí, pesca de allá, pero el fundamento no se nos debe de olvidar. Nuestro fundamento, nuestra roca es Cristo. Y predicamos el evangelio y el reino de Dios y su justicia. Y si nosotros estamos enseñando eso, tenemos que aplicar en nuestra vida. Una de las reglas es en las bienaventuranzas, ahí el Señor Jesús nos estaba ya dando el principio del reino, ¿verdad? Tenemos que en ese reglas viene la misericordia, la piedad, una de las reglas de oro, y es de oro, dice la palabra del Señor: haz con tu hermano lo que quieres que se haga contigo. Y esa es una regla de oro.
cuando yo aplico esta regla de oro, el Señor está mirando. Señor, yo estoy aplicando esta regla y yo sé que esa es una regla de oro. El Señor no se va a quedar con esto. El Señor lo va a retribuir. El Señor está viendo, Él te va a honrar, Él te va a bendecir, Él va a decir, está siguiendo las reglas, está siguiendo los principios, no se ha movido de los principios. Que aunque a veces nos cueste, Él sabe que nos cuesta. Hay una parábola de los dos hermanos que dice que a uno le dijo, ves y hazlo. Le dio una orden. Y aquel dijo, sí, sí voy a ir, yo lo haré. Y al otro hermano le dijo, ves, también le dio una orden. Y el otro dijo, no, pues no quiero, no, hombre, no. Pero el que dijo que sí iba, no fue. Y el que dijo que no quería, lo hizo. El Señor sabe que a veces batallamos en esas cosas, pero al final de cuentas, Padre, lo hacemos Dios, para agradar a nuestro Padre, para agradar a nuestro Dios. Y le hablaba yo, que a los suyos vino, dice, y a los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros somos hijos del Rey. Hijos del Rey. Y tenemos un puesto, un asignamiento, una posición en ese reino. Y el Señor quiere que en este tiempo, hoy, nos hagamos cargos, nos hagamos presentes de esa asignación. Porque como veíamos también en los pasados, dice, era lo de la mayordomía. En lo poco me fuiste infiel y en lo mucho te pondré. El Señor quiere que nos paremos firmes en este tiempo. Toma lo que yo te he dado para este tiempo, como hijo de Dios. Ahora nosotros portamos el reino de Dios. Ahora, usted y yo ya no somos más del montón. El Señor nos ha dado una posición. Y yo le pregunto a usted en esta noche, ¿cuál es la posición o la asignación que usted tiene para este tiempo? Para hoy. A veces estamos queriendo ver el futuro, pero pues si el Señor está viendo lo de hoy, o sea, no te proyectes en el futuro porque para hoy. Y a veces también estamos viendo el pasado. El pasado ya pasó. Fuiste útil ahí. Fuiste útil en ese tiempo en el pasado, pero ahora yo te digo y te pongo hoy en este lugar y tienes una posición y tienes un asignamiento y yo te preparé para ese día. Hoy es el día. ¿Qué es lo que quieres, Señor, para mí? Yo no le voy a decir. Eso es en comunión usted y Dios, usted y el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga? A veces en la misma palabra, hermano, viene alguien y nos dice, Dios no te deja dormir. Le decía yo a mi esposo en estos días, no me puedo dormir, y ya le dije, Dios, déjame dormir. ¿Por qué? Porque Dios te está hablando, te está incomodando, pero no, pues es mejor, ¿verdad? Y ya, dije, no, ya me doy, porque no vamos a poder con Dios. Me doy, Señor, me doy. Y dice mi esposo, me pasó igual, le hace, no conciliaba el sueño, pero la mente está, o sea, Dios está hablando a nuestro corazón. No nos hagamos del oído tapado, de la vista gorda, como dice. No, el Señor habla. Y muchos, a veces le digo que hablan y dicen, ay, que el Señor le habló. Ay, ya le habló el Señor otra vez. Oye, mi hijo, si no te ha hablado a ti, pues límpiate los oídos, porque algo está pasando. Algo está sucediendo con tu vida. Si Dios no te habla, si el Espíritu Santo no te muestra algo, entonces algo hay mal. Ponte a cuentas con el Señor y reconoce, Señor, he sido soberbio, he sido altanero, Padre. No me he humillado suficiente. Todavía creo que las sé todas. Todavía pienso que yo soy, porque yo soy nomás. No, es porque
Dios te dio una estatura, una posición en el reino. No es porque yo me la haya ganado. Porque todo empieza con la gracia del Señor. Todo empieza con la gracia de Dios. Y Dios sabe cuáles son nuestros límites, cuáles son nuestras habilidades. Dios sabe y conoce. Pero lo que a nosotros nos toca es humillarnos y decir: Padre, ten misericordia, Dios. Mira, no lo quería hacer. No quería hacer esto. Pero sé que me estás llamando. Sé que me estás hablando. Perdóname. Porque en vez de honrarte, en vez de darte las gracias porque eres tú, Señor, todavía me niego, todavía no quiero. O te adoro a medias, te doy una... Ay, porque me cansé ya de las manos, porque me duelen los brazos, porque hoy estoy cansada, yo no quiero ir a escuchar lo mismo que hablan los hermanos todos los días. Eso es arrogancia, eso es altivez del corazón. Entonces no estamos siendo gobernados por el Espíritu Santo. Cuando hay algo que sucede, Espíritu Santo, algo va a pasar. Espíritu Santo, yo sé que para hoy, este día era. La semana pasada hubo contratiempos, me tocaba predicar. Yo le decía: Señor, ¿qué vas a hacer, Padre? ¿Qué vas a hacer? Yo me someto a tu gobierno, yo me someto a ti. Porque yo sé que hay reglas. Y yo no voy a venir a pisar a yo. No. En el reino de Dios no es así. En el reino de Dios uno se tiene que humillar. En el reino de Dios uno se tiene que sujetar. A sujetarse al Rey. A sujetarse al Padre. Nosotros sí queremos que nuestros hijos nos muestren obediencia. Y a mí mire, yo creo que a todas, cuando los hijos que uno les habla y no entienden, ¿verdad? Así es nuestro Padre. Nuestro Padre está y quiere que uno se someta y Él quiere gobernar nuestra vida. Pero no queremos. ¿Por qué? Porque nos sobreponemos esta carne así es. Y yo no le estoy diciendo que va a haber dificultad. Yo no le estoy diciendo: venga Cristo y Dios le sí, Dios va a proveer, le va a fortalecer y usted va a seguir caminando siempre y cuando tenga esa comunión con Dios, con el Espíritu Santo. Pero van a venir pruebas, van a venir luchas y son pruebas, porque Dios quiere ver si vas a permanecer o te vas a rendir. Dios quiere ver si vas a ir o te vas a doblegar, o vas a esperar tu milagro, vas a esperar si tu marido va a cambiar, como yo en esa situación hace años atrás. Yo ya le había prometido al Señor, yo ya le había prometido a Dios, pero Dios nos prueba. Y nosotros tenemos que resistir y reconocer que ahora portamos el reino de Dios, que el reino de Dios está en mí, el reino de Dios está en usted. Y venga lo que venga, a veces no tenemos trabajo, no traemos dinero, lo que sea que le esté pasando. Pero tenemos que permanecer, porque el Señor hace así, en un segundo Él viene y cambia la situación. Pero el fundamento, que es la fe, que no nos falte, que no falte ese fundamento. Y si alguien dice: esa loca, ¿qué? Va a ver quién le va a decir. ¿No te acuerdas cuando estabas en el mundo? ¿No te acuerdas cuando hacías esto, cuando hacías lo otro? Hay un acusador que siempre está queriendo acusar. Pero el diablo está vencido. Jesucristo lo venció en la cruz. Suficientemente fue para mí la sangre que pagó Jesucristo en la cruz, para yo estar escuchando las voces del acusador. Ay, que mira, porque hermanos se levantan una y otra crítica y todo. Que digan, gloria a Dios, porque yo voy a resplandecer, yo voy a ser la luz. Si tú no quisiste hacer la luz, tú no quisiste agarrar la luz de Cristo, yo la tomo. Y los que estamos aquí fuimos llamados a resplandecer, a hacer luz. Ay, ¿no te acuerdas cuando? Sí me acuerdo, y gloria al Señor. ¿Te acuerdas tú también? Pues eres testigo de lo que Dios hizo en mí. ¿Te acuerdas tú también? Eres testigo. Porque el Señor es lo que quiere, hermanos. Es lo que quiere. Que usted se levante, que usted diga: sí, ¿y te acuerdas? Ya, esos son los locos. Sí, para el que se pierde somos locos.
Pero para Cristo, dice Cristo, poder de Dios. Porque no me avergüenzo, dice, del evangelio. Porque es poder de Dios para el que cree. Yo puedo sacarle un bien bonito ahí armado. Por eso yo le decía, en mí yo le decía, Señor, a mí me gusta hablar del poder de Dios. Que ese fue el poder que me transformó. Ese fue el poder que me cambió. El poder de Dios. Y es bueno porque aquí está la verdad. Aquí están los tesoros escondidos, los tesoros del reino. Hasta que venimos y sabemos que Dios nos da una identidad, que Dios nos hizo más que vencedores, que Dios nos puso en lugares altos, que Dios nos puso para gobernar, que tenemos el poder y la autoridad para pisarle la cabeza al diablo. Que si el acusador viene y nos quiere acusar delante de Dios, Padre, perdóname, Señor, perdóname. Yo rápidamente reconocer, te fallé en esto, Padre. Le quito todo el derecho legal al acusador de mi vida. Le quito el derecho porque yo ya vine delante del Padre. Yo ya vine delante de ti con mi abogado. Yo ya vine delante de ti con mi abogado, que es Jesucristo, el que pagó el precio por mí. El que pagó el precio. Y yo quiero que usted tome esa autoridad. Esa autoridad del reino. En el reino de Dios somos alguien. Aunque el vecino y el otro le diga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y estoy orando por ti. Dios te bendiga. Porque esos somos los del reino. Nos sujetamos, nos humillamos. Sí, Dios te bendiga. Pero yo sé que tengo una voz en el cielo. Yo sé que tengo una voz en la atmósfera, en los aires. Mi voz es escuchada. Su voz tiene autoridad. Su voz tiene poder para reprender un demonio y echarlo fuera. En el nombre de Jesús. Porque no lo voy a hacer con mis propias fuerzas, lo voy a hacer con el poder de Dios. Con el poder y la autoridad que el Señor me ha dado. Pero necesitamos que crecer. Necesitamos que madurar. Me gusta un versículo que a veces la pastora nombra. Y yo medito ahí. Dice, entre que el niño es niño, ¿verdad? Entre que el niño es, el heredero es niño, nada difiere del esclavo. Nosotros tenemos que madurar. Si queremos nosotros arrebatar las bendiciones, arrebatar lo que está ahí, tenemos que madurar. Y el principio de la madurez es la humildad. Dios no está diciendo el pobre de espíritu, el que vaya y pida o que ande de pobre dando lástima. No, que se humille y humillarnos primeramente al Señor, humillarnos a Dios, decirle, Padre, reconozco que sin ti no soy nada. No soy nada, Padre, porque tú eres el que me has dado a mí la identidad, me has dado la posición que ahora donde yo estoy. Que tuve que pagar el precio, tenemos que pagar un precio. Tenemos que te van a lastimar, te van a decir, van a hablar. Pero ¿sabe qué? Gloria a Dios. Dice que bienaventurados somos por su causa, si somos vituperados por su causa, por la causa de Dios, por la causa del evangelio, somos bienaventurados. Somos bienaventurados. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso yo le decía al Señor, Padre, decía Pablo, no he venido a vosotros con palabras de humana sabiduría, para que no se haga vana la cruz. A veces queremos adornar bien bonito. Es fundamental que haya maestros, porque eso nos va a iluminar, a ilustrar, saber por qué esto, por qué el otro. Pero también es importante, hermanos, tener un tiempo con Dios, un tiempo de humillación delante de Dios, un tiempo de decirle, Padre, me despojo de mí mismo, Padre. Y si hay algo en mi corazón, sácalo, arráncalo. Pero todo eso viene cuando el Espíritu Santo viene y se hace manifiesto en usted. Y para el tiempo de hoy, dice su palabra, instrumento me eres,
dice, instrumento útil me eres para hoy, para este tiempo. Instrumento útiles somos en las manos del Señor. Vamos a dejar que el Señor trate con nosotros. No se trata de quién sabe más, no se trata de quién. En el reino de Dios, mire, no se trata ni quién tiene más likes, ni tiene más seguidores, ni quién nada. Dios no va a venir a preguntarme, a ver, mija, ¿cuántos likes tienes? Yo voy a abrir mi oído. A ver cuántos likes tienes o cuántos seguidores. No, se trata de ser humildes de corazón. Se trata de buscar al Señor. El Señor sabe en qué áreas le fallamos. El Señor sabe. Pero Él lo que está buscando es que seamos sinceros, un corazón sincero. Dice, Él en su palabra dice que un corazón, Él le encanta sanar corazones. Él le encanta que vengas con un corazón humillado, contrito y humillado. Y él quiere recibir la gloria, no por lo que yo soy, no por lo que usted es porque lo que Él es. Porque Él es el rey del gobierno, Él es el rey. Él es el que murió, el que es el que sacrificó para que yo tuviera vida eterna. Para que yo tuviera vida y vida en abundancia. Las bendiciones las quiero para ver aquí. Y si para yo recibirlas yo necesito que sujetarme al gobierno, yo me voy a sujetar. Y les invito, hermanos, que vamos a tomar un tiempo de adoración, un tiempo de decirle, Padre, manifiéstate, glorifícate, Espíritu Santo, como tú quieras hacer. Yo necesito un encuentro contigo, yo necesito un encuentro con el Dios vivo. Con el Dios vivo. El encuentro, cuando uno tiene un encuentro con Dios, cuando la gloria de Dios se manifiesta en nosotros, usted ya no vuelve a ser igual. Usted ya no puede ser el mismo. ¿Se acuerda cuando esa gloria bajaba y tocaba a Moisés en el tabernáculo? Su cara resplandecía, su cara era transformada. Esa gloria es la que necesitamos hoy. Necesitamos sentir su gloria y que nos transforme, que nos cambie, que nos limpie. Santo eres, Padre. Te damos gloria a Dios, te damos gloria a Dios.